El ejercicio 1 nos hablan de los sueldos de 60 empleados. Como veis, aparte de que la variable sueldo, euros, es continua, puede estar en intervalos, ya nos están dando aquí todo en intervalos. Por tanto, para hacer la tabla de frecuencias tenemos que añadir la columna de marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. La marca de clase, como ya hemos visto, el punto medio. La frecuencia absoluta simplemente es contar, como ya tenemos aquí los datos. Luego, importante, sumarlos y que efectivamente nos den 60. La frecuencia absoluta acumulada, vamos sumando los datos menores o iguales al que tenemos, por eso siempre el final nos tiene que dar el total de datos. La frecuencia relativa simplemente es dividir y la frecuencia relativa acumulada también tenemos que dividir, pero en este caso entre la frecuencia absoluta acumulada. Por eso el último dato, que será 60 entre 60, siempre nos ha de dar 1. En el eje Y hemos puesto la frecuencia absoluta, es decir, el número de empleados, y en el X el salario. Como el salario empieza en 600 euros, para que nos salga a la izquierda la gráfica, fijaros, esto que he hecho aquí se llama romper la gráfica. Tenéis que poner estas líneas así, para indicar que empezamos en 600. Después, si nos pidiesen poner el polígono de frecuencias, simplemente hay que unir los puntos medios. Y se nos queda esta línea así. Apartado C, los parámetros de posición o de centralización. El más fácil, la moda. Vamos a la frecuencia absoluta y miramos el que más se repite. 20 veces el sueldo de 1200 a 1500. Yo he puesto la marca de clase. La media, tenemos que poner la marca de clase por la frecuencia, las veces que aparece. Por ejemplo, aquí 1050 por 12, más 1350 por 20, así con todos, dividido el total de los datos. Y la media nos da 1340 euros. La mediana es ordenar todos los datos de menor a mayor, para eso hacemos la frecuencia absoluta acumulada, ya los tenemos ordenados. La mediana nos deja la mitad de los datos. Como tengo 60 datos, la mitad son 30. ¿Dónde está el dato número 30? Aquí. Aquí tenemos desde el dato 21, porque antes acaba en 20, aquí empieza desde el 21 hasta el 40. Por tanto, la mediana, 1350. Para los cuartiles. Cuartil 1 nos deja el 25% de los datos a la izquierda. Por eso dividimos el total de datos entre 4 y nos da 15. ¿Dónde está el dato 15? Volvemos a la frecuencia absoluta acumulada que está ordenado y aquí tenemos los datos desde el 9 hasta el 20. Por tanto, es 1050 el dato. Ahora, cuartil 2 ya lo habíamos calculado, el 50% de los datos coincide con la mediana, y cuartil 3 nos deja el 75% de los datos. Por eso el 75% es 3 dividido entre 4 y luego por 60. Esto nos da el dato 45. ¿Dónde está el dato 45? Aquí, que tenemos desde el dato 41 hasta el 54. Por tanto, 1650 es el cuartil 3. Apartado D, parámetros de dispersión. El más fácil, el rango. Es simplemente la resta del mayor valor entre el menor. Y esto nos da 1500. Para calcular la varianza, nos tenemos que estudiar esta fórmula, que si os fijáis, esto es lo mismo que la media aritmética, solo que cada dato, la marca de clase, la elevamos al cuadrado. Y después restamos la media al cuadrado, que ya la habíamos calculado en el apartado C. Aquí tenéis puesta la fórmula y luego le he restado la media al cuadrado. Eso nos da 122.900. La desviación típica simplemente es hacer su raíz cuadrada. Coeficiente de variación
Calculamos la desviación típica, ya la teníamos, entre la media. Nos da 0,26, si lo pasamos a porcentaje, el 26%. No está mal. El ejercicio 2 nos habla tiempo en minutos que he dedicado yo a hacer deporte en los 50 días del confinamiento. Vale, como hay muchos datos y el tiempo siempre es continuo, vamos a agrupar los datos en intervalos. El valor más pequeño es 37 y el más grande 130. Entonces, en este caso yo lo voy a agrupar en intervalos de 20 minutos para que no nos salgan muchas filas. Acordaros, intervalos. La parte izquierda siempre es cerrado y la parte de la derecha abierto, porque no cojo el 50 en el primero, sino que lo cojo en el segundo y así con todos. El último cerrado porque no voy a poner ninguna otra fila más. Importante, al ser intervalos, marca de clase. Sumamos los extremos y dividimos entre 2, 40. Otra manera de verlo es buscar el punto medio de cada intervalo. Por ejemplo, entre 70 y 90 el punto medio es 80. Frecuencia absoluta, sumamos los datos, esto tendría que venir aquí, y comprobamos al hacer la suma que tengamos los 50 datos del ejercicio. El apartado B, para representar, como tenemos intervalos, tenemos que realizar un histograma. El eje X, el tiempo en minutos, y la Y, siempre la frecuencia, la cantidad de días que ha hecho deporte entre ese intervalo de tiempo. En rojo tenéis el polígono de frecuencias. La moda, como siempre, el más fácil de todos, ver el que más se repite. Vemos la frecuencia absoluta, el que más se repite en 17 ocasiones de 50 a 70 minutos. O bien lo ponéis en intervalos o como lo he puesto yo aquí con la marca de clase. Lo mismo da. Siguiente, la media. Si no queréis copiar todos los datos, me lo podéis indicar así. Yo he copiado el primero, 40 por 5 más 60 por 17, luego he puesto puntos suspensivos y copiamos el último, 120 por 3. Repito, podéis copiar los dos primeros y el último. Lo dividimos entre el total de datos y la media es de 75,6 minutos al día haciendo deporte. No está mal. La mediana, el dato que nos deja el 50% a la izquierda y 50% a la derecha. Por tanto, 50 entre 2, 25. ¿Dónde está el dato 25? Vamos a la frecuencia absoluta acumulada y el dato 25 lo tenemos aquí, que tenemos desde el 23 hasta el 37. Por tanto, 80 es nuestra mediana. Cuartiles. Primer cuartil, 25% de los datos. Divido entre 4, me da 12,5. Por tanto, cojo el siguiente, que es el 13. ¿Dónde está el dato 13? Aquí tenemos desde el dato 6, el acumulado, hasta el 22. Por tanto, es 60. Perfecto. La cuartil 2, que coincide con la mediana, ya lo habíamos calculado, 80. Y cuartil 3 nos da el dato 37,5. Por tanto, cogemos el siguiente, el 38. Dato 38 lo tenemos aquí. Fijaros que el que estoy pintando de rojo, aquí tenemos acumulado hasta el dato 37, por tanto en azul tenemos desde el 38 hasta el 47. En este caso el cuartil 3 a partir de 100. Para calcular la varianza, aquí arriba os he copiado de amarillo, tenéis la fórmula, y abajo, para no copiarlo todo, igual que he hecho antes con la media, copiamos los dos primeros datos, puntos suspensivos, y copiamos el último. Dividimos entre n el total de datos y restamos la media al cuadrado. La varianza nos da 452,64. Por tanto, la desviación típica simplemente es hacer la raíz cuadrada. Y para ver la variación del tiempo, haciendo deporte que he estado durante el confinamiento, coeficiente de variación, que es la desviación típica, la acabamos de calcular, entre la media. Nos da 0,28, si lo pasamos a porcentaje, el 28%.
Como veis no es mucho porque no se acerca a 100, tampoco me acerco prácticamente a 0, pero sí que se ve que está bastante bien estructurada la variable. Fijaros el grueso, 17, 15 y 10, es hacer todos estos minutos de deporte, y luego muy pocos días, 5, he hecho muy poco deporte, y pocos días he hecho muchos minutos de deporte. Entonces más o menos sí que está centrada. Siempre que el coeficiente de variación sea menor que 30, quiere decir que la variable es bastante simétrica. Están todos los datos agrupados. El ejercicio 3 nos habla del tiempo de uso del iPhone. Tiempo es continua, por tanto necesitaremos siempre intervalos. Yo cada intervalo, como veis, lo he puesto de 30 minutos y la marca de clase lo he pasado todo a minutos. Aquí tenemos la representación, otra vez un histograma, porque tenemos intervalos. Fijaros que no se usa el móvil ningún día entre 2 horas y 3 horas, por eso aquí no hay ni altura, porque es 0. Si quisiésemos hacer el polígono de frecuencias, hay que unir los puntos medios de cada intervalo. Se nos quedaría así. Aquí una línea recta, subo y otra vez una línea recta. Nos sale de esta forma. La moda, el más fácil, siempre el que más se repite, el que tenga más frecuencia absoluta, con 4 de 1,5 a 2 horas de uso de móvil al día. La media, 4 por 105, lo tenemos aquí. Después no he puesto esto porque es 0 y 0, 0 por lo que sea me va a dar 0, y luego 1 por 195, 1 por 225 y 1 por 255, lo que tenéis aquí, entre 7, y nos da que usa Javi una media de 156 minutos el teléfono al día. Mediana, 50% de los datos. Dividimos los 7 días de la semana entre 2, nos da 3,5, es decir, tengo que dejar 3 datos a la izquierda, 3 a la derecha, y el nuestro, el que está en medio, es el dato 4. Nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada, aquí en rojo. ¿Dónde está el dato 4? Aquí es donde tengo el primero, por tanto, 105. Entonces, la mediana es 105 minutos, que va a coincidir con el cuartil 2. Ahora, el 25% de los datos. 7 entre 4 nos da 1,75. Por tanto, nos quedamos con el dato 2. El dato 2, otra vez nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Lo tenemos aquí los 4 primeros datos. Por tanto, vuelve a ser 105 minutos. Y ahora, cuartil 3. 7 entre 4 lo multiplicamos por 3. Nos da 5,25. Es decir, cogemos el dato 6. Volvemos a la frecuencia absoluta acumulada. El dato 6 lo tenemos aquí. 225. Ya tenemos todos los cuartiles hechos. El rango, como siempre, el más fácil. Extremo final menos extremo inicial. El rango de uso del móvil son 3 horas. Varianza, aquí en amarillo tenéis la fórmula. Yo he copiado el primer dato, puntos suspensivos, y el último dato, dividido entre el total, los 7 días de la semana, y luego menos la media al cuadrado. Hacemos esos cálculos y nos da que la varianza es 3.783,23. A partir de ahí la desviación típica simplemente hacemos la raíz, 61,51. Y el coeficiente de variación dividimos la desviación entre la media y nos da 0,39, es decir, 39%. Es más de 30, quiere decir que no está bien distribuida.
Si os fijáis, durante el fin de semana se usa muchísimo más el móvil que entre semana. Por eso el coeficiente de variación nos da un número elevado. El ejercicio 4 nos habla de calorías quemadas. Evidentemente podemos quemar 100,2 calorías. Los datos, no hay ningún número en decimal, pero como estamos agrupando, hay muchos datos, nos interesa agruparlos. El valor más pequeño me parece que es 550, por eso empezamos en 500, y el más grande es 1049, por eso acabamos en 1100. Yo he ido de 100 en 100, como siempre, la izquierda cerrado y la derecha abierto menos el último. Este de aquí está mal, este sería abierto. Para ver cuántos intervalos queremos, cogemos siempre el valor más alto, le restamos el menor, en este caso nos da 600. Yo voy a hacer intervalos de amplitud 100, 600 entre 100, nos dan los 6 intervalos. Para ver qué gráfico es el oportuno, como tengo intervalos, está claro que tenemos que realizar un histograma. Histograma, eje Y, como siempre, la frecuencia, la cantidad de veces que se repiten. Y el eje X, en este caso, nuestra variable son calorías quemadas. Fijaros que como empezamos en 500, he roto la gráfica en el eje X, ¿vale? Tenéis que poner esta especie de rayo para empezar en 500 y que nos salga todo centrado. Ahí tenéis el histograma. ¿Qué queremos? Polígono de frecuencia. Unimos el punto medio de los extremos. Parámetros de posición y centralización. La moda, el fácil, el que más se repite. Nos vamos a la frecuencia absoluta, 6 veces, de 8 a 900. Ya tenemos la moda. La media es aplicar la fórmula, también lo sabemos de sobra. La marca de clase por su frecuencia, siguiente marca de clase por su frecuencia, puntos suspensivos y hasta el final, dividido del total de datos. Resolviendo los cálculos, la media 835 calorías. Mediana, miramos como siempre, frecuencia absoluta acumulada, dividimos los 20 datos entre 2 porque nos deja el 50% a cada lado y nos da 10. Como es un número par, en teoría tenemos que hacer la media del dato 10 y el 11, que lo he puesto aquí. Pero el dato 10 y 11, como están aquí, no hace falta hacer la media porque son lo mismo, 850. Eso es la mediana, que coincide con el cuartil 2. Ahora, cuartil 1. Dividimos entre 4 y nos da el dato 5, lo mismo. Como el total de datos es par, en teoría cogemos el 5 y el 6 y hacemos la media. ¿Dónde está el 5 y el 6? Lo ponemos en verde. Datos 5 y 6 están aquí, desde el dato 5 hasta el 8. Por tanto, 750. Y el cuartil 3 lo pongo en amarillo. Dividimos entre 4 y multiplicamos por 3. Nos da 15, la media entre el dato 15 y 16. Aquí tenemos el dato 15 y el 16, por tanto, 950. El rango. El valor más grande, 1100, menos el más pequeño, 500, nos da de rango 600. Así es como lo hemos hecho siempre. Mejor hecho si nos fijamos en los datos. Yo no tengo 1100. El mayor dato, concretamente, son 1049 calorías y el más pequeño son 550. Por tanto, en realidad, el rango más correctamente calculado sería 496, pero no pasa nada si lo hacéis como siempre. Varianza. Cada marca de clase al cuadrado por la frecuencia, dividido entre 20, como siempre. Yo os pongo aquí puntos suspensivos para no copiarlo todo, menos nuestra media al cuadrado, haciendo los cálculos, 21.275. Desviación típica simplemente es hacer la raíz cuadrada, 145. Coeficiente de variación, divido la desviación típica entre la media, que nos da 0,17. Lo pasamos a porcentaje y obtenemos un 17%. Como es menor que 30, quiere decir que la distribución
sí que es homogénea. Los datos están juntitos, no están dispersos. El ejercicio 5 nos habla de muertos oficiales por el COVID, en este caso en las comunidades autónomas. Los muertos, es decir, las personas, no pueden tomar valores decimales. Por tanto, como es una variable discreta, tenemos que hacer un diagrama de barras. Aquí tenéis el diagrama de barras. Eje X, las comunidades, y el eje Y, la cantidad de muertos. Si quisiésemos poner el polígono de frecuencias, como siempre, unimos el punto medio de cada barra. Para calcular los parámetros de posición, la moda, donde han habido más muertos, ha sido en Madrid. Para calcular la media, sumamos los muertos en cada comunidad, dividimos entre el total de comunidades, que en este caso el estudio solo se hace sobre 6, y nos dan una media de 2.733 casos de fallecimientos. No tiene sentido calcular ni la mediana ni los cuartiles, porque a la hora de ordenar los datos, ¿cómo los ordenamos? ¿Empezamos con Madrid y luego Cataluña y acabamos con la Comunidad Valenciana? ¿O al revés? ¿Empezamos por la Comunidad Valenciana y acabamos por Madrid? Como esto no tiene sentido, no hace falta que lo calculemos, ni la mediana ni los cuartiles. El rango, el valor más grande, los 8.200 muertos de Madrid, menos el menor, las de Canarias, 150, hacemos la resta y ese es el rango. La varianza. Como la frecuencia es 1, hay que poner cada dato al cuadrado. Pongo puntos suspensivos para no copiarlos todo. Lo dividimos entre las 6 comunidades y restamos la media al cuadrado. Eso nos da este resultado que son 8.477.000. Desviación típica, le aplicamos la raíz cuadrada y nos da 2.900. Coeficiente de variación. La desviación típica que le acabo de calcular, 2.900, entre la media, 2.700. Y esto nos da 1,07. Si lo paso a porcentaje, el 107%. Como veis, es muchísimo. Quiere decir que la distribución no es nada homogénea. De hecho, ya se ve a simple vista. En Madrid han habido muchísimas muertes, en las Islas Canarias prácticamente ninguna. Por eso los datos no son homogéneos, son muy dispersos. El ejercicio 6 nos habla de las asignaturas que han suspendido más alumnos y qué asignatura menos alumnos. El apartado B nos piden que representemos. Como los datos era una variable cualitativa, una cualidad, tenemos que hacer un diagrama de sectores. La moda, la asignatura que más alumnos han suspendido es sociales, concretamente 7. La media, hay que sumar los suspensos de cada asignatura entre el total de asignaturas, que son 7, y nos da que la media es que cada alumno suspenda 4 asignaturas. Igual que en el otro ejercicio, no tiene sentido calcular ni la mediana ni los cuartiles, porque estamos hablando de una variable cualitativa, una cualidad. Entonces, ¿qué asignatura ponemos primero? ¿Matemáticas o sociales o mejor valenciano o bien educación física? Por tanto, aquí no tiene sentido. El rango en este caso es 5. Variamos desde el máximo, que son 7 suspensos, al mínimo, que son 2 asignaturas suspendidas. La varianza. Cada cantidad de alumnos que suspenden cada asignatura al cuadrado. Para no ponerlos todos, ponemos los puntos suspensivos y dividimos entre el total de asignaturas. Y luego le restamos la media al cuadrado. Eso nos da 2,74. La desviación típica, simplemente hacemos la raíz cuadrada y nos da 1,65. Veamos ahora el coeficiente de variación. Realizando los cálculos, desviación típica entre media nos da 0,38 y lo pasamos a porcentaje, el 38%. Como es mayor que 30, quiere decir que no está muy bien distribuida. Por ejemplo, sociales,
La suspenden muchos alumnos, mate también, pero luego hay algunas, como educación física o música, que las suspenden muy pocos alumnos. Por tanto, no es homogénea. El ejercicio 7 nos vuelve a hablar de muertos oficiales, en este caso en 8 países. La variable muertos, como se refiere a personas, no pueden morir 7 personas y media, es una variable cuantitativa discreta. Por tanto, hay que hacer un diagrama de barras. Aquí tenéis el diagrama de barras. Como siempre, si queremos o nos piden el polígono de frecuencias, unimos los puntos medios. Como siempre, lo más fácil, la moda, el valor que más se repite, es decir, Estados Unidos, porque es el que tiene una mayor frecuencia absoluta. Calculamos la media, sumamos los muertos de cada país, para no escribirlos todos como siempre, puntos suspensivos, entre el total de países y nos da que la media de muertos es de 26.743. Igual que antes, no tiene sentido calcular ni la mediana ni los cuartiles, porque a la hora de ordenar los datos, ¿qué criterio seguimos para ver qué país es el que ponemos primero y qué país ponemos el último? Como no tiene sentido, no los puedo ordenar de menor a mayor, porque todos son muertos, no lo calculamos. El rango, restamos el mayor valor, que son los fallecidos en Estados Unidos, 65.000, menos los 4.600 de China, y en total nos da 60.400. Varianza. Los muertos de cada país al cuadrado, puntos suspensivos para no ponerlos todos, entre los 7 países y le restamos la media al cuadrado. Haciendo los cálculos, eso nos da 297.850.868. Ahora, la desviación típica, simplemente hacemos la raíz cuadrada y nos da 17.258. Veamos ahora cómo está distribuida nuestra variable mediante el coeficiente de variación. En principio nos tiene que dar mal porque hay países donde hay muchas muertes como Estados Unidos y otros donde hay muy pocas como en China, suponiendo que los datos sean los correctos, los oficiales de cada gobierno. Efectivamente, lo que a mí me parecía. Nos da 0,65, que se acerca mucho a 100, por tanto no está bien distribuida nuestra variable, pero era obvio, ya se veía la diferencia entre unos países y otros. El ejercicio 8 nos hablan de los amigos Quique y Javi que se están preparando para la 10K. Entonces nos dan una serie de datos de sus entrenos y nos preguntan por la regularidad. Para la regularidad tenemos que ver el coeficiente de variación de cada uno de los dos, y el que sea menor es el mejor, en este caso el más regular. En el caso de Javi, realizando la media nos da 50 minutos. La varianza, lo he hecho aquí directamente, menos la media al cuadrado nos da 5,25. A esto le hacemos la raíz cuadrada y tenemos la desviación típica. Y lo importante, el coeficiente de variación, desviación típica entre la media, nos da solo el 5%. Vamos a ver qué ocurre con Quique. Quique, al realizar su media, también tarda siempre 50 minutos, lo mismo que Javi. ¿Qué pasa? Que al hacer la desviación típica nos da más, por tanto el coeficiente de variación nos da 0,2, es decir, un 20%, que tampoco es que sea muy elevado, pero si estamos comparando es 4 veces el de Javi. Concluimos con la frase: Javi es más regular que Quique porque su coeficiente de variación es mucho menor. Repetimos, aunque los dos hacen la misma media, es decir, 5 minutos el kilómetro, Javi es más regular porque su coeficiente de variación es menor. Viendo los datos ya se ve. Si la media es 50, Javi aquí solo se va 4 minutos, hay 1, aquí 2, aquí 1, aquí 4, aquí 2, se va muy poco. En cambio, Quique aquí se va 10 minutos, aquí 12, aquí 10, aquí 12, aquí 8, 9, 8 y 9. El ejercicio 9 nos pregunta
¿qué acción tiene una mayor variación? Igual que antes, para poderlas comparar, necesitamos el coeficiente de variación. Haciendo los cálculos, para el Banco Santander la media es 1,92, desviación típica 0,09, realizamos la división y el coeficiente de variación nos da el 5%, muy poco. BBVA, la media 2,6, desviación típica 0,16, calculamos el coeficiente de variación para poder comparar y nos da también muy poquito, en este caso 6%. Entonces, ¿cuál tiene mayor variación? En este caso tiene más variación el BBVA, que nos ha dado un 6%. Aunque las dos, su coeficiente de variación es muy, muy pequeño. De hecho, si os fijáis en las cotizaciones del lunes al viernes, apenas han variado las dos. Todos los datos son muy parejos.